Que se entiende sin perspectiva de género. Así que vamos a saludarla. Buenas noches, María Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Maricruz. Buenas noches a todos. Bueno, en el marco de lo que va a ser un nuevo 3J, ni una menos ni una menos, mañana se está dando esta, entre muchas otras situaciones, pero particularmente esta que, bueno, afecta a la comarca y que, bueno, vos tomaste este tema para hacer un análisis de cómo actúa, ¿no? En cierta forma, un sistema judicial que en gran parte sigue siendo patriarcal y en este sentido, en un fallo sin perspectiva de género. Sí, Maricruz, como vos decís, yo tomé la sentencia, la leí de la misma manera que leí la sentencia de primera instancia, de la primera jueza que condena a Pinta, y noto un enfoque, una mirada absolutamente contradictoria con la anterior. Entonces empiezo a indagar, empiezo a organizar los argumentos y me doy cuenta que están estructurados sobre cuatro ideas o cuatro nociones. Y bueno, me propongo en ese artículo que difundí dialogar con esas cuatro ideas, con Mm. esas cuatro nociones y develar, mostrar cómo se operativiza ese patriarcado en las sentencias, por qué decimos que el patriarcado aparece en la letra de una sentencia judicial, qué debería tener la sentencia judicial y no tiene, Mm. porque indistintamente de que se trate de jueces de Buenos Aires o de Río Negro, Mm. todo el marco legal que hay en Argentina y a nivel internacional, digamos, y que nos define la manera en que se interpreta la ley y se aplica la ley, plantea que es obligatorio para las y los jueces y juezas en Argentina aplicar perspectiva de género. No es optativo, no podés analizar la prueba de un caso de abuso sexual a una niña o un adolescente de la misma manera en que analizás cualquier otro delito penal que no tenga que ver contra la integridad sexual y en los que no haya niñas o adolescentes involucradas. Y Mm. eso es un poco lo que aparece, un poco no, un montón, y de manera muy contundente en la sentencia. Y por eso dije, esto es tan evidente y en un punto es tan alevoso Mm. que me pareció importante hacer esa contribución y poner a circular ese análisis que es uno, como menciono, de los muchos análisis que podríamos hacer en Mm. relación al tema, ¿no? Estos cuatro ejes, uno de ellos tiene que ver principalmente con el testimonio de esa niña en su momento, ¿no? Lo que dicen es que no es suficiente el relato, que se necesitan pruebas fehacientes. Hablan de la cámara Gesell también como no ser un sustento probatorio, que esto también va en contra de muchas de las cuestiones que decís, porque en muchos otros procesos judiciales la cámara Gesell y el testimonio de niños, niñas, es crucial y es lo principal, ¿no? Para luego lo que son los fallos. Sí, esos dos puntos que vos mencionás, hay un tercero que es digamos, digo y me desdigo, o Mm. digo y no ratifico exactamente lo mismo cuando tengo que volver a declarar 2 años después, Mm. que es bastante propio, muy propio de los procesos que atravesamos las mujeres, las niñas y las adolescentes cuando tenemos que denunciar un abuso sexual. Mm. Esto está estudiado, forma parte de estándares internacionales, hay opiniones consultivas que Argentina toma digamos, de su marco legislativo jurídico internacional, hay tratados a los que adherimos, hay jurisprudencia en Argentina, la jurisprudencia es eso que han dicho otros y otras jueces y juezas Mm. de esta provincia, de Buenos Aires, digo, ¿no? De Río Negro o de cualquier otra, o en instancias de la Corte Suprema, y también hay doctrina, que son todos esos aportes que hacen quienes escriben sobre derecho y quienes van interpretando y diciendo, bueno, a nivel social, ¿cómo vamos avanzando en relación a la aplicación de estos preceptos, de estas nociones, como yo te decía, de estos estándares? Mm. Bueno, todo eso se ignora en la sentencia y se dice que la víctima dice y se desdice y Mm. que eso debilita la fortaleza de su testimonio como prueba central, cuando en realidad está largamente estudiado que esto es algo que pasa y que más que desconfiar, de producir una desconfianza sobre que el hecho ocurrió, lo confirma o lo ratifica porque así actúan las víctimas de violencias sexuales cuando tienen que relatar lo que les pasó y cuando lo único que tienen
casi siempre, casi en todos los casos, es su propia voz, porque no hay otros testigos, porque las cosas ocurren con una dinámica muy particular. Y el cuarto asunto, que creo que es algo que es el más difícil de interpretar y el que más hace al formalismo jurídico, a esta manera que tienen los jueces de decir si A, entonces B, entonces C, ese silogismo duro y puro del campo jurídico, que es la garantía fundamental de presunción de inocencia. Para derribar la presunción de inocencia en Argentina se necesita una ingeniería enorme, que es la ingeniería de la Fiscalía, en primer lugar, del Estado y también de la querella, que tiene que aportar las pruebas suficientes. Entonces, hay estándares probatorios que tienen que tener la fuerza suficiente para derribar la presunción de inocencia, que es una garantía madre, una garantía fundamental que todas las personas tenemos a la hora de enfrentarnos a un proceso penal, al poder punitivo del Estado. Entonces, en nombre del indubio pro reo, en nombre de, ante la duda, ante la falta de certeza, ante este análisis que hacen los jueces de decir, no se logró probar que se cae la presunción de inocencia, no hay suficiente prueba, bueno, ante la duda, fallamos en favor del imputado, porque eso hace justamente a la garantía fundamental de que se presuma su inocencia, indubio pro reo. Eso es muy difícil, ¿viste? Muy difícil discutirlo, muy difícil meterse con ese asunto. Yo hace varios años ya que vengo planteando que cada vez que se analizan los crímenes de género, sean cuales fueran, desde los más chicos hasta los más grandes, hasta los femicidios, los crímenes atroces contra las mujeres y niñas y disidencias, se enarbola rápidamente, ¿viste? La garantía de la presunción de inocencia. Y no es que esté mal, está muy bien. Vivimos en un Estado que tiene que dar garantías, porque si no, mañana te toca a vos, amigo, a cualquiera que abre la puerta y te llevan sin garantías procesales. No me estoy refiriendo a eso, pero sí me estoy refiriendo a que muchas veces eso aparece como justificativo para la impunidad. Y acá, si planteamos otra manera de ver el asunto y decimos que sí alcanza con la palabra de ella, que la Cámara Gesell da cuenta de eso y es el instrumento que el Estado diseñó, y que las víctimas, como ella, dicen y se corrigen o reafirman o aparece dubitativa su palabra, y eso tiene que ver con el proceso. El indubio pro reo, esa falta de certeza no es tal, porque es un proceso singular, y eso es lo que faltó, aplicar todo este razonamiento. Yo lo digo desde mi lugar, que es un lugar no jurídico, en lo formal, y sabiendo que tomar una decisión judicial es algo de gran complejidad y que hay un montón de asuntos que definen cómo los jueces se posicionan. Pero insisto, me pareció importante hacer este aporte porque es tan evidente que yo no daba crédito cuando lo leía, y además que empiezan a aparecer rápidamente las voces que, sin leer la sentencia y sin ver qué es lo que se discute, rápidamente empiezan a decir barbaridades, ¿no?, en la opinión pública acerca de él es inocente. Del mismo modo que la sentencia de primera instancia no era definitiva, esta tampoco lo es. Yo creo que cuando se apele a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y quizás llegue a la Corte Suprema de la Nación, al aplicar todos estos estándares y este marco normativo que define cómo Argentina se planta frente a los crímenes contra la integridad sexual de las niñas y las adolescentes, se va a revocar. Para mí no hay otra posibilidad, porque además, como dice la jueza en la primera instancia, acá no se está planteando que el imputado ejerció el abuso sobre la víctima. Nadie está planteando eso, nadie está diciendo eso, ¿no? Por ello leo o escucho que no, porque soy amigo y entonces creo en él. Lo que se está planteando acá es que una persona tenga la responsabilidad por ser docente sobre la integridad y la seguridad y la libertad de una niña adolescente mientras estaba bajo su custodia, y que a 1,5 metros, como dice la jueza de primera instancia, a espaldas de él, en la espalda había una puerta de una habitación, las chicas eran llamadas ahí y él estaba ahí. ¿Cómo puede ser que eso no signifique un grado de responsabilidad? Y eso es lo que se discute, y eso no lo discute la sentencia. La sentencia de casación no habla sobre eso, evita mencionar ese asunto, que es uno de los más importantes a la hora de evaluar, digamos, todo el contexto en el que se produce esta situación, ¿no? Así es.
Bueno, María Paula, queremos agradecerte muchísimo estos minutos, pero antes me voy a correr un poco bueno, de esta invitación a pensar, pero también pensando en el contexto que se está atravesando, ¿no? Mañana se viene un nuevo 3J. Esta sentencia se siente como un retroceso a esos avances que creíamos que se habían logrado, ¿no? Y teniendo en cuenta que también viene de un Estado, ¿no? Un Estado que está recortando programas, vulnerando, quitando espacios de contención, de seguridad, de prevención, en un contexto bastante difícil para las mujeres, las niñas, las adolescentes y las diversidades sexuales, ¿no? Sí, bueno, un poco eso, ¿no? En estos tiempos de tanta crueldad, donde todos los días hay una política pública que viene a destruir o que pretende destruir lo conquistado, que viene a cuestionar y ya, ¿no? Desde casi en algunos momentos la incredulidad total miramos las cosas que pretenden que volvamos a discutir, ¿no? Ahora con la baja de la natalidad, las cosas se plantean. Yo creo que hay una decisión ahí política de las mujeres de la economía de nuestra energía, ¿no? Que hay que administrar en qué nos vamos a poner a discutir y qué cosas no. Particularmente yo esta sentencia la leo en esa clave, en la clave epocal en la que ocurre, en el contexto histórico y político en el que está Argentina, que bueno, va a ser un contexto pasajero como todos, ¿no? Tenemos que seguir adelante tratando de dar las disputas, haciendo estratégicamente, dando algunas batallas y otras, dejándolas pasar. No se puede todo el tiempo y es enorme el daño que están haciendo. Me refiero al gobierno nacional, ¿no? Sí. Y su proyecto político. Y también, bueno, preguntarnos hasta qué punto también muchas y muchos, otros y otras que estamos acá y que pensamos bien distinto, estamos sosteniendo y resistiendo porque sabemos que esto también pasará, ¿viste? Pero bueno, por el momento hacemos lo que podemos para resistirlo. Hay que ver, volver a encontrarnos en la calle y seguir en la lucha, ¿no? Bien, bueno, queremos agradecerte nuevamente por estos minutos, María Paula. Muchas gracias y buenas Bueno, noches. un abrazo. Gracias. Bueno, allí charlamos con María Paula Díaz, licenciada en Comunicación, que luego de lo que fue esta sentencia de la Cámara de Casación en la que absolvieron a Pinta de el delito en el que se lo había condenado, bueno, invita a una reflexión, ¿no? Analizando lo que fue este fallo también en un contexto que no tiene perspectiva de género, ¿no? Un fallo que, como recién bien detallaba, no tiene todos aquellos argumentos, ¿no? Que se han ido avanzando, que se han ido logrando con el paso del tiempo, ¿no? Con las capacitaciones, con las distintas medidas que se han ido tomando en cuanto a la violencia hacia las mujeres, las niñas, las adolescentes. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo. En Argentina, solo el 1,5% de las informaciones emitidas en los noticieros de radio y televisión son tenidas en cuenta nuestras voces. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y contentas con nuestra nueva gestión. Desde que hemos asumido esta responsabilidad aquí en la ciudad de Viedma, creemos que hemos podido saldar un montón de cuestiones históricas, ¿sí? Para nuestros vecinos y vecinas. Una de ellas las plazas, ¿no? Las plazas